Buenas tardes, doctora. Sí, se lo escucha. A ver, coméntenme, ¿vieron el video? Lo edité, en realidad ese video era de hace 2 años, pero hay tanta información que hasta flojera, les juro, ya me da. Luis Felipe, ¿lograron ver algo? Sí, doctora. He intentado ver un poco del video, pero no lo he terminado de ver. Lo que pasa es que es tan dinámica la información que muchas de las cosas que se sabían hace 2 años hoy día ya son diferentes. Yo solamente les he puesto un ejemplo de cómo está cambiando la información, cómo se aprobaron anticuerpos, ahora se revoca la utilización de anticuerpos y así sucesivamente. Si les parece, vamos respondiendo las preguntas. Sí, doctora. También le envié lo que le comenté. Me envío ¿dónde? ¿El WhatsApp? Sí, al WhatsApp. Déjenme buscar un ratito. Tengo un documento de la hepatitis. No, de COVID. ¿No le llegó? No, igual que no me llegó. Ando batallando también con el internet. Sí, eso es una tontera. Ahorita yo estaba luchando con eso. Va y viene, de repente se corta esto. A ver, me va a enviar. Lo que pasa es que si ustedes hacen una revisión actualizada de lo que es el coronavirus, hay un montón de información, muchas de las cuales hasta se contradicen. Entonces, lo que yo hago generalmente es entre a los reviews, o sea, las revisiones a las que alguien ya hizo y que está actualizado. Está bien. Recién ha llegado el documento. Sí, doctora, ¿ya le llegó? Sí. Ya, perfecto. Pero tiene la cita bibliográfica de esto. Sí, ahí abajo está. Son como 100. Pero ¿dónde han publicado? Eso en la plataforma. New England y ambos. Oye, porque depende de dónde esté publicado. Eso me va a servir, ¿eh? Pero al año no sé, porque es un montón. Sí, resalta aspectos, lo fundamental e intentado sacarlo así poco a poco. Pero toda la bibliografía está al final. Sí, estoy viendo. Ya, haremos una revisión de lo que tenemos. Y yo, ya que he visto, vamos a ver si hay alguna otra cosa novedosa que sí, pero sea sobresaliente, porque hay un montón de información. Y como les digo, la información es bien dinámica. Déjenme que pase a ver algunas preguntas. Ya, a ver, si vamos dándole un poco de orden para poder desarrollar, no tiene sentido que les pase nuevamente la presentación, la tienen en el video. Así que vamos viendo en base a las preguntas si han logrado ver algo. Por ejemplo, ¿qué enfermedades producen los coronavirus en general? ¿Quién me dice? Luis Felipe. Los coronavirus están asociados por lo general a enfermedades respiratorias, pero también pueden producir enfermedades gastrointestinales. Como enfermedades respiratorias que producen tenemos al SARS y al MERS. ¿Ustedes sabían la historia del MERS? Porque el MERS es mucho más temido que el SARS. En algún lado, en algún momento en el video les pongo eso. Una breve comparación con el MERS. Si no me equivoco, es porque también desarrolló una pequeña epidemia, se podría decir, porque no es la primera vez que rompe esa barrera. Exactamente. O sea, si ustedes analizan, una característica que siempre hemos sabido de los virus es el tropismo que tienen los virus por determinados huéspedes, tejidos y células dentro de ese huésped. Entonces, ¿por qué sucede en esto de las pandemias y la mortalidad? Que en realidad nos ha tocado vivir algo que solamente veíamos en los libros de historia. Y es porque hay un salto de especies, o sea, salto de huésped en general. Cuando pasan de los animales al ser humano, se multiplican, son súper agresivos, no hay una inmunidad de rebaño que le llaman. Por lo tanto, todos los huéspedes son súper susceptibles de ser infectados y por lo tanto se manifiesta inicialmente agresivo, como hemos visto.
Entonces, ¿qué pasó? Eso ya hace años, si mal no recuerdo, es por el 2012, que ya hubo un brote en el oriente, pero lograron contener, porque si eso salía, imagínense, la mortalidad del MERS-CoV se considera hasta del 50%. ¿Ustedes saben, si han leído o han visto, cuál ha sido la mortalidad más alta con el SARS-CoV-2? Uy, se me cortó esto. ¿Qué es lo que hemos vivido en realidad? Hasta en noticias se ha publicado cuál es la mortalidad. Saben que mi internet es una lágrima ya. Espérenme un segundito. Deme un minutito. Perdón. Ya, entonces, ¿qué decíamos? La mortalidad, si ustedes se dan cuenta, no fue tan alta. Hubo regiones que llegó 6, máximo un 10%, pero no hemos tenido más que eso. Comparando, imagínense con un MERS-CoV a nivel mundial. Terrible. ¿Qué significa SARS-CoV? ¿Quién me dice? Román. Bueno, SARS, si no me equivoco, significa síndrome del distrés respiratorio severo. COV-2 hace referencia al coronavirus. Bueno, al agente etiológico, Que es el coronavirus. que es el coronavirus. Sí, ahí nos faltó A de agudo, porque es un síndrome agudo respiratorio, es el síndrome de distrés respiratorio agudo, producido por el coronavirus. ¿Cuáles son las células blanco del SARS-CoV-2? O sea, nos vamos a referir básicamente a lo que es el coronavirus. ¿Se acuerdan cuando hubo la pandemia? ¿Cuáles eran los problemas? No solamente eran problemas respiratorios, porque se murieron parte de los pacientes. ¿Qué células afectan? Había una afección a nivel del aparato cardiovascular y también afecciones a nivel neurológico, específicamente a nivel del sistema nervioso central. Sí, porque llega a afectar al sistema nervioso central, pero también afecta, y en alguna parte les pongo en el resumen, el sistema gastrointestinal, como decía su compañero, que los coronavirus pueden afectar las células del tracto intestinal, pero también los pericitos a nivel cardíaco, y por lo tanto producen alteraciones cardiológicas, producen alteraciones intestinales y las secuelas neurológicas. ¿Se acuerdan cuál es la secuela neurológica? Ay, espérenme, me están molestando aquí. Espérenme un segundito. En la presentación, a ver, déjenme, les voy a pasar eso. ¿Saben qué? Para mí, personalmente, no ha sido muy fácil elaborar la clase de coronavirus, que la hice cuando estábamos en plena pandemia. Si ustedes ven el video, así de como chisme, y es esto, les comento que cuando yo me resfrié, teóricamente, fue como un resfrío, me afectó levemente la garganta. Después de un tiempo me di cuenta que era coronavirus. O sea, ¿cómo determiné? Solo por serología. Pero asociando el día que estaba grabando el primer video de coronavirus y estaba cruzando con coronavirus, que era en el pic de la pandemia. Espera un segundito. Entonces, en cuanto a las células blanco, creo que dentro de lo que les he puesto, que es lo más importante,
Si ustedes se fijan dentro de lo que es la patogenia, les he puesto como resumen, voy a mostrarles un poquito a los que no han visto el video. Primero, la forma en que he organizado la presentación. Primero, lo que es el virus y la ubicación taxonómica del virus. Después tiene la estructura, todo lo que sabemos ahora. Mayor actualización. Sí. Todavía estamos viendo el documento de... Ahí está, recién estamos viendo la diapositiva. Gracias, Luis Felipe. Sí, estoy viejita, ya les he dicho. Entonces les decía, lo que he puesto, la primera parte, que creo que no tiene mayores cambios. A partir del 2019, ustedes sabían que este virus ya se conocían parte, o sea, ya se tenía algo avanzado de las vacunas, por ejemplo, porque ya había un SARS-CoV y el MERS que ayudó bastante en ese proceso. En la segunda parte les he puesto dentro de la patogenia, o sea, qué es lo que he establecido. Como no tenemos un libro de referencia que nos puntualice específicamente lo que tenemos que saber, vamos a ver, lo que he hecho es ponerles un poco de la estructura del virus y después cómo interacciona el virus con la célula huésped. Si ustedes entran a navegar, toda la información que hay es impresionante. Yo he navegado en PubMed y todo lo que ha salido durante estos 3 últimos años es impresionante. Sin embargo, hay conceptos básicos que se mantienen, como por ejemplo el proceso de replicación, los receptores específicos. Y lo que más ha cambiado es esto, las mutaciones y las secuencias donde han habido las mutaciones. ¿A qué se le ha dado mucho énfasis? A los genes que codifican los antígenos de superficie. Lo otro que también, ¿saben qué? Este no está actualizado. Este no está, bueno, no importa, pero este, por ejemplo, son los nombres de las variantes hasta el 2020. Sin embargo, en la última presentación que les he puesto están las modificaciones actualmente, porque lo que más importa ahorita es el famoso Omicron. Y sí se tiene, y también les he incluido esto, toda la información de cómo han ido, fíjense las variantes y las subvariantes. Entonces, cuando yo les preguntaba cuáles son los blancos más importantes, son las células frente a las cuales, o sea, que tienen receptores para este virus. Y en alguna parte, déjenme ver aquí, por ejemplo, que se ha visto que se une a receptores. Todas las células que tengan esos receptores van a ser susceptibles. Y por lo tanto, aquí tenemos todo lo que es el tracto respiratorio, el tracto gastrointestinal, y toda la parte que es inmunológica y el sistema nervioso son los más afectados por este virus. A ver, ¿qué les he puesto? Ubicación taxonómica del coronavirus. ¿Quién vio? ¿Dónde lo ubicamos? Yo les he puesto un resumen bien clarito. Hay una diapositiva donde está la ubicación en el grupo, su familia, en el suborden y el orden. Pertenece a un género, a un subgénero, una subfamilia, un suborden y un orden. ¿Quién vio eso? Ahí está enfocado. Luis Felipe. Los coronavirus pertenecen a los nidovirales y dentro de los nidovirales tienen su suborden que son los Cornidoviridae. De ahí viene la familia coronavirus y luego los géneros que son el alfa, el delta, el gamma y el alfa, el beta, el gamma y el delta. Fíjense cómo terminan cada uno de ellos, los nombres en cada uno, cómo termina el nombre de su orden, la familia, la subfamilia, y recién podemos hablar del género, y dentro de los géneros, los subgéneros, y el SARS-CoV es un subgénero dentro de los beta coronavirus. Y ahí en esa misma presentación que les he pasado, de todo lo que he encontrado, es la clasificación o la organización taxonómica que me ha gustado más. Y si ustedes analizan, son un montón, pero de esos solamente algunos tienen como huésped al ser humano. Y hoy en día, bueno, el que está de moda es el SARS-CoV-2, ¿no? ¿Cuáles son los receptores de SARS-CoV-2? ¿Quién vio? ¿Cuáles son los receptores del virus?
¿Alguien? John. Luis Felipe, a ver, cualquiera. John, que levantó primero la mano. Bueno, los receptores asociados específicamente a la proteína S de SARS-CoV-2 son los receptores de ECA2, los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2 y uno más, si no me equivoco. Ahorita no estoy recordando bien el nombre. Una enzima que también participa en el mismo proceso de señalización. ¿Cuál será? ¿Alguien? Les estoy preguntando lo que más o menos deberíamos saber, ¿no? Hola. Luis Felipe quería decir algo. Sí, iba a decir que su receptor son los receptores para la enzima convertidora de angiotensina. Si dice que el otro receptor igual está relacionado a todo este ciclo, supongo que sería un receptor que está en relación al ciclo renina-angiotensina-aldosterona. Sí, es el TMPRS, que es una enzima que está en múltiples tejidos, lo mismo que el AC o el AC, el EK o AC2 que le llaman. ¿Y dónde están ubicados esos receptores? Analizando qué es lo que trato de darles a ustedes. Ustedes se fijan cuál ha sido mi lógica. Que veamos al virus, veamos. Esta es la parte, para mi gusto, más importante de la patogenia, porque si no hubiera puerta de entrada no podrían tener ninguna acción. Luis Felipe. Estos receptores van a estar en vasos sanguíneos justamente para seguir con las funciones del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Y en qué órganos? Pero no solamente están en los vasos. También va a estar en los riñones, en los pulmones. Algo que es importante son los pulmones, pero también están en el cerebro, en el corazón, en los riñones, en el hígado. Dependiendo de cuáles estoy buscando, espérenme. Si resumimos, aquí encontré. De las presentaciones me encantó esa, porque aquí les resume dónde está el AC2 y dónde está la otra enzima asociada que va a participar como correceptora en la primera etapa de adhesión del virus. Según siguiente pregunta, ¿cuál es? Acá se denomina tormenta. Esto es bien interesante. No sé si han visto y han entendido lo de la tormenta de citocinas. Porque se ha hablado mucho. A mí me ha costado, sinceramente, y hasta ahora me cuesta entender. John. Bueno, doctora, ya somos dos, pero a diferencia de otras infecciones, esta vez la tormenta de citocinas va a estar mediado por una interleucina y un interferón. Específicamente la interleucina 1 beta, la interleucina 6 y el interferón gamma. Pero no es el interferón gamma el más importante. O sea, si me ayudan, para mí ha sido complicado. Y les cuento que para elaborar y de explicar eso, lo que les explico en el video, he tenido que buscar harta información que me permita entender esto. Estoy buscando una diapositiva que para mi gusto es fundamental. Aquí está. Esta. A ver, trataremos de entender. ¿Están viendo la presentación? Sí, doctora. Aquí, esta me gustó porque ya me permitió entender algo. Hablan de la tormenta de citoquinas, pero todo depende del tipo de interferón que se active y las otras citoquinas que estén involucradas. A ver,
Por ejemplo, aquí vemos cómo funciona normalmente un virus respiratorio común. Ingresa, entra el RNA y si ustedes se fijan, va a activar el interferón beta y ¿cómo se llama? El lambda. No, espérenme un segundito. Cuando sucede esto, va a disminuir la producción de otras citoquinas que son las que producen mayor cantidad de inflamación. Y estas lo que van a hacer normalmente es destruir al virus. Por eso sucede un proceso gripal común y corriente que son normales. ¿Se fijan? ¿Qué pasa con el COVID-19? El SARS-CoV-2 lo que hace es ingresar, se activa la expresión de las citoquinas, pero va a haber menor expresión del lambda. ¿Y qué determina eso? Una mayor producción de las citoquinas inflamatorias. Y eso determina, al final, el cuadro clínico se da por eso, por una activación de ese proceso, de una inflamación severa. Y saben que para poder entender algo de eso, tuve que buscar esto, que al final es una explicación de las funciones del interferón. Si ustedes analizan lo que hace el virus del coronavirus, al final es alterar o bloquear a los interferones que son de tipo lambda. Esos interferones de tipo lambda lo que hacen es interferir con la replicación viral. Como no es efectivo, lo que va a determinar es que se active mayor cantidad de los interferones alfa y beta, que son los de tipo 1. Y esos son los inductores de la inflamación. Por eso que esos cuadros clínicos cursan con inflamación severa. Y algo de eso nos explican aquí. Saben que para mí fue un enredo y hasta ahora todavía es medio complejo. Porque normalmente el que tiene que ver al parecer alto es el lambda. Y en eso afecta, y hay otra más que les puse por aquí. Y además a eso le vamos a sumar que han encontrado que este virus es capaz de inhibir a la respuesta inmune adaptativa. Aquí está la enzima convertidora. No sé si encontraron o vieron algo más, pero más o menos es lo que he sacado de deducción de toda la infinita cantidad de, ¿cómo se llama?, de artículos. Lo que he tratado de darles es un resumen. Y en resumidas cuentas, lo que determina la enfermedad es la tormenta de síntesis de gran cantidad de citoquinas que son proinflamatorias, pero eso está en función a la capacidad del virus de bloquear un tipo de interferón y activar el otro tipo de citoquinas. Saben que no, esta no es mi presentación, tengo otra donde he mejorado esto, pero no lo encuentro. Más o menos nos quedó claro. Para mí, yo les digo todavía, y he encontrado en la última revisión que he hecho, un montón de cosas donde todavía nos dicen que está mucho más complicado, o sea, no es tan simple como esto. Pero ahí lo dejé con lo básico como para entender lo que hace. Este es un artículo bien interesante donde más o menos tratan de establecer la diferencia por qué los coronavirus que causan las gripes, los resfríos comunes pueden ser leves y este es más complejo. Y al final, si ustedes analizan, es la capacidad que tiene el virus a través de sus proteínas de manipular la expresión génica de las citoquinas. Y dependiendo de las citoquinas, se va a tener una respuesta más inflamatoria que otra. Para mi gusto, ese es en resumidas cuentas. Más o menos nos quedó claro. ¿Encontraron algo adicional? ¿Vieron algo adicional? Quedó claro, doctora. Van a ver en el video, les pongo con más detalle todo lo que he ido encontrando, por lo menos que nos resuma lo que es la patogenia, ¿no? Y hay muchas cosas, como les digo, que es una información tan dinámica que lo que era cierto hasta el año pasado, ahora ya no, porque están viendo recién los efectos colaterales. Otra cosa, y no sé si ustedes han encontrado algo que he buscado mucho, es todos los mitos sobre las vacunas. No he encontrado ninguna publicación así, por lo menos en lo que he buscado,
que vaya en contra. Todas he encontrado las publicaciones oficiales y resúmenes como ventaja de la vacuna, pero no he encontrado nada de lo que algunos están viendo como efectos colaterales post vacuna. A ver, ¿qué más tenemos? Perdón, ¿alguien levantó la mano? Creo que no. Sí, doctora, yo encontré algo sobre efectos adversos y No sabemos. lo incluí en la parte final. Ahorita se lo digo, doctora. Ya, seguiremos entonces. Creo que estoy presentando, no estoy presentando, sí estoy presentando. La enfermedad de Kawasaki. ¿Leyeron algo? Luis Felipe. La enfermedad de Kawasaki es una enfermedad que produce hinchazón, inflamación a nivel de las paredes de los vasos sanguíneos y de algunos vasos linfáticos, que está en mayor medida asociada a niños y a lactantes. Ya, que se ha encontrado que está completamente relacionado con pacientes pediátricos, o sea, es una enfermedad más que todo que se manifiesta durante la etapa pediátrica, está asociado con SARS-CoV-2, es un proceso, yo creo que lo sobresaliente es un proceso inflamatorio y multisistémico, ¿no es cierto? Y esos en realidad son signos y síntomas muy similares al cuadro clínico de la enfermedad de Kawasaki que se conocía, una erupción, o sea, es una enfermedad exantemática en realidad. John. Sí, doctora, le leo los efectos adversos. A ver, importante, antes de nada tiene que ver quién dijo, o sea, la referencia bibliográfica. Sí, doctora, todito se lo voy a pasar. Ya. A ver, cuéntenos qué de interesante, porque eso yo no sé qué les he mandado. Está reportado por el Centro de Control de Enfermedades, el CDC. Oye, de que sí es válida. Bueno, los efectos adversos, frecuentemente lo que se va a presentar común, dolor, enrojecimiento en el lugar de la inyección, dolor de la cabeza, mialgia, fiebre, escalofríos, fatiga. Pero en algunos casos, de forma extraña, se ha demostrado que la vacuna Janssen, COVID-19 y Johnson desencadena una trombosis con síndrome de trombocitopenia y el síndrome de Guillain-Barré. Después, la vacuna Pfizer, Biotech, COVID-19 y la vacuna Moderna, COVID-19, se ha demostrado con mayor frecuencia en hombres jóvenes miocarditis y pericarditis. Pero eso en porcentajes bajos, eso sabíamos desde el principio, pero algo nuevo que hayan visto post vacuna. Yo le pregunto, porque yo leí, pero no es un artículo científico, así como comentario, que se está tratando de asociar el aumento de infartos cardiovasculares con la vacuna. ¿Encontraron algo? Yo busqué, la verdad, que nada oficial, puro chisme. Esas son las cosas que para mi gusto, por ejemplo, no tenemos claro, porque he tratado de buscar en PubMed, en referencias bibliográficas, hay de todo un poquito. Sabemos que se producían esos efectos colaterales, pero si se fijan, aún así han sido aprobadas y aún así se utilizan. ¿Han visto la cantidad de vacunas que hay? Ahora, han logrado llegar al final de la presentación. ¿Saben qué? Había estado con mi archivo equivocado. Pero está aquí. ¿Se ve? Sí, doctora, se ve. A mí, yo misma, la verdad que yo misma me enteré, yo no sabía esto. Fíjense, esta es una publicación que les he sacado al 2023, a enero del 2023. Miren las vacunas que hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no he contado. Son más de 25, yo diría más de 40 vacunas actualmente. Si analizan, muchas son solamente a subunidades proteicas.
No he logrado ver. ¿Saben de qué está hecha la vacuna Pfizer y la Moderna que han llegado a Bolivia? Están hechas de ARN mensajero. ARN mensajero. ¿Y por qué Janssen y qué tienen en común Janssen y AstraZeneca, por ejemplo? Y la Sputnik, de la fábrica Gamaleya de los rusos. Que es un vector viral. Es un adenovirus, ¿no es cierto? O sea, han agarrado un virus, le han puesto el material genético, entonces el virus nos infecta, el material genético entra, ese se expresa y recién se forman los anticuerpos y se activa todo el sistema inmune. Pero a ver, analicen, porque yo no había analizado esto. Si ustedes se fijan, la plataforma viral, a ver, analicen cuántos son RNA, no son tantos. Aquí encuentro 1, 2, 3, 4, 5. El resto sigue como virus inactivados o proteínas. ¿Creen que eso nos dirá algo? Y además, si ustedes se fijan, como vectores no encuentro muchos. Aquí hay un vector que no tiene la capacidad de replicarse. Aquí hay 2. Me parece interesante, ¿no? 3. Yo estoy haciendo el análisis con ustedes porque eso no había analizado Luis Felipe. Yo a lo que logro entender es que todas estas vacunas que tienen que ver con virus atenuados o con algún virus en general, son más propensas a causar efectos secundarios justamente porque sigue siendo un virus, a diferencia de algunas que son de virus inactivados o de solo proteínas. Entonces, tal vez por eso es que no se está. Tal vez es en relación a esto que las empresas ya no están usando vectores virales y tal vez en relación a el ARN mensajero, como hay tanta incertidumbre, las empresas no están queriendo utilizar este método y la gente no está queriendo hacer mucha investigación, mucha publicación al respecto en relación a que antes por hacer comentarios al respecto de las vacunas sin tener toda la información clara es que investigación de que las vacunas causaban autismo y tal vez es intentando prevenir una situación similar que nadie está queriendo decir algo concreto hasta tener la información totalmente esclarecida. ¿Verdad? Estoy buscando la vacuna Moderna, por ejemplo. No veo. O yo estoy mal. De Moderna. Ah, no, aquí está, Moderna Technology, sí está. Y si ustedes analizan también, la misma empresa, muchas de las empresas han intentado más de uno. Utilizar subunidades proteicas, utilizar RNA. Por eso aquí les pongo, por alguna parte, es que esto está desordenado. Esta presentación está desordenada. Ya. Hemos visto el interferón. ¿Por qué se considera que el COVID es una zoonosis? John. Por su origen. Si no me equivoco, a principios de enero, tuvo como caso índice en la prefectura de Wuhan, China, el diagnóstico de SARS-CoV-2. Sin embargo, este estuvo asociado ya a que el reservorio de era los murciélagos.
Por eso podría ser que es una zoonosis. Claro, porque o sea, además, no solamente los murciélagos, bueno, en este caso sí, ¿no? Pero al parecer ha habido animales que son, especialmente en el beta, otros animales, se han incluido cerdos, ganado vacuno, bueno, pero en realidad ha sido un salto de especie, o sea, de huésped, ¿no es cierto? Estaba originalmente en los animales, hay muchos de estos y han pasado de especie y por eso son tan agresivos en un huésped que al final es virgen, que no tiene ninguna respuesta inmune porque originalmente no los afectaba. Y hay una cosa más que quiero que veamos, el diagnóstico. Les quiero hablar un poquito del diagnóstico porque vamos a hacer en la parte práctica la aplicación de esto, que es lo que todos nos han hecho, el antígeno nasal, ustedes se han hecho, algunos de ustedes también han hecho la prueba. Nos vamos a ejercitar y son las herramientas. ¿Les queda claro todo lo que es el diagnóstico de SARS-CoV? Algunas de estas diapositivas ya las he quitado, pero esta la he mantenido. Si ustedes se fijan, desde principios de lo que era la pandemia, ha habido mucha controversia en que si daba positivo, daba negativo, etc. Entonces, vamos a hablar un poquito, y eso quiero que revisen incluso para la práctica, lo de sensibilidades y especificidades. En esta es una enfermedad clásica donde vamos a ver que la sensibilidad o especificidad, más que la especificidad, bueno, también estos parámetros están en función al estadio de la enfermedad. Les he hecho un resumen de las técnicas moleculares e inmunológicas. Todos conocemos la PCR, ¿no es cierto? Hemos hecho incluso una práctica de lo que es una PCR. ¿Qué tipo de PCR se emplea en el diagnóstico de esta patología? Ya hemos visto. ¿Qué genoma tiene? John. Sería una RT-PCR, retrotranscriptasa PCR, ya que su genoma es ARN. Porque su genoma es ARN. ¿Les queda claro lo que es el CRISPR? No muy bien, doctora, por mi parte. Saben que a mí tampoco me queda muy claro, les diré. Yo no sabía que, bueno, sí había visto, pero no sabía que era tan importante el diagnóstico. Bueno, y la secuenciación es determinar la secuencia de nucleótidos que tiene. Pero déjenme ver, pues es que me equivoco de presentación. Voy a buscar. A ver, voy a tratar, para que entiendan mejor, si es que les interesa, pueden entrar. Yo he buscado, les soy sincera, un video y es bien interesante cómo hacen. Esta técnica de la PCR sabemos, ¿no es cierto? O sea, la PCR, el CRISP, la secuenciación o el LAMP, que también les he aumentado en la presentación actualizada, o ¿dónde está mi foto? No sé dónde está mi foto. O el LAMP, todas esas buscan el virus porque buscan el material genético. Entonces voy a tratar de explicar lo que yo misma he entendido. Espérenme un ratito, no sé qué estoy haciendo. Porque después el resto está explicado, les he puesto, he tratado de ser lo más explícita posible en la descripción del video. A ver, les voy a tratar de explicar lo que es esa técnica y es bien interesante. Y saben que no es una técnica que se haya diseñado para este virus, ni mucho menos, sino que se emplea como una técnica de no solo de diagnóstico, sino también de edición, y actualmente están tratando de encontrar tratamientos con esto. ¿Saben qué es? O sea, ¿cómo descubrieron esto? Y eso habían descubierto ya por los años 80. O sea, si ustedes tienen una bacteria,
Cuando esa bacteria es afectada por un fago, resulta que la bacteria tiene un mecanismo de defensa que es la parte inmunológica de las bacterias. Esa parte inmunológica o ese sistema inmunológico lo que hace es agarrar el genoma del virus, lo corta en pedacitos y lo inserta en su propio genoma. Entonces vamos a tener a que la bacteria tiene secuencias que se van repitiendo, por eso le puedes escribir que son secuencias palindrómicas y qué sé yo, son varias secuencias de material genético del virus extraño. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando la bacteria se inmuniza de esa forma, si ustedes quieren. En un siguiente ataque, cuando entra el nuevo virus, pero este virus ya es conocido por el genoma de la bacteria o su sistema inmune, entre comillas, va a llegar el material genético y ese material genético puede unirse y establecer complemento con esto que ya tiene la bacteria, o sea, lo que es una forma de reconocimiento. Y cuando sucede esta unión, si ustedes quieren, las bacterias habían tenido unas enzimas que se llaman Cas, y hay Cas de diferente tipo. Estas Cas reconocen esto y cortan el material genético. O sea, ¿qué van a hacer? Si entra un nuevo virus, lo que van a hacer es cortar el material genético de ese virus y por lo tanto se protegen frente a ese virus. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Hoy en día utilizan estas secuencias y utilizan el Cas. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo una muestra de sangre, por ejemplo, y en la muestra de sangre quiero saber si existe este virus, que es el de SARS-CoV, este va a tener su material genético. ¿Y qué incluimos en este ambiente, que es un tubo, la plataforma o el sustrato en el que se usa? Aquí vamos a utilizar una secuencia génica específica del virus. Y vamos a incluir el Cas que reconoce esta. Entonces, incluimos las enzimas que vienen de las bacterias. Por lo tanto, si en la sangre del paciente existe el material genético del virus, establecer una complementariedad con el otro. Eso hace que se active ese Cas y esto corta. Pero para eso, estas hebras de material genético van a ser marcadas con algo parecido que lo que les expliqué en la PCR, una molécula productora de fluorescencia y un kenshin, o sea, otra molécula que capta la fluorescencia. Entonces, si existe el material genético del virus, esta secuencia que uso como reactivo se pega. Al pegarse, es reconocida por la enzima que estoy añadiendo por el Cas. Corta este material genético. Al cortar este pedazo de la hebra que he colocado, se va por un lado y por el otro. Y como ya están separadas las dos moléculas, la fluorescencia empieza a hacerse evidente y eso es lo que capta el sistema. ¿Se entendió? ¿Por qué les explico? Pues me parece una técnica bien interesante. Había sido una técnica de investigación, de diagnóstico y actualmente están tratando de utilizar además como una herramienta de tratamiento. Porque, a ver, imagínense si yo a un individuo, ¿cuál es la lógica que están siguiendo? Si a un individuo que tiene el virus, yo y le incluyo como medicamento estas enzimas capaces de cortar las hebras de material genético del virus, al final voy a disminuir la carga viral en un individuo. Están tropezando con muchos problemas porque están encontrando que a veces ese corte no es tan específico y eso podría modificar la información genética de la célula huésped. Sin embargo, sus investigaciones están apuntando a eso. Más o menos, algo como, o sea, estoy tratando de darles lo nuevo, pero que había sido bien importante, les cuento. Yo la verdad que en la anterior presentación, si ustedes ven mi video, la pasaba por alto, pero ahora revisando, es una de las técnicas que se está utilizando bastante para el diagnóstico de enfermedades, incluido el SARS-CoV-2. ¿Alguna pregunta, alguna duda?
Bueno, yo sé que la presentación ha sido bien informal, porque es que hay tanto en esto. Remítanse un poco a lo que es el video. He tratado de extraer lo más importante de la patogenia. Esto que les he mostrado como novedoso, que es importante saber que existe, por lo menos, aunque en nuestro medio no tengamos. Lo que más tenemos en nuestro medio es la serología, y eso vamos a discutir como aplicación práctica en las prácticas. ¿De acuerdo? Sí, doctora. Ya, chicos, nos vemos entonces la siguiente semana. Listo, John, que estén bien, cuídense. Cualquier otra duda, ya saben, podemos hacer plataforma o en las mismas prácticas. Y gracias por la información, Román. A mí me sirve un montón. Eso de las hepatitis, por ejemplo, les voy a aplicar, voy a modificar ya problemas para el siguiente año para que no sea lo mismo. Está bien, doctora. Respecto al documento, voy a tratar de editarlo y enviarlo un poquito más ordenado, porque si se da cuenta, falta algunas cositas. Ya, le voy ¿Ya? a agradecer mucho. Me sirve un montón. Ya, está bien, doctora. Y ahí está un video que usted lo va a entender mejor, porque yo tengo que traducirlo del inglés, porque no entiendo mucho, la verdad. De la prueba de Cas9. Trate de entrar a YouTube y hay una que está, pero no es video, le cuento, es la explicación de un científico que la hace con estos legos. Los legos, ¿cómo se llaman? Que se arma la estructura del ADN y nos explica además los dos tipos, no solamente romper RNA, ADN. A ver, intenten ver, es súper interesante. Lo intentaré buscar, doctora. Por mi parte, yo voy a tratar de entender esto y entender un poquito el fundamento. Ya, está bien. Listo, chicos, nos vemos la siguiente semana. Que estén bien, o no, la subsiguiente semana, la siguiente están de fiesta. Aprovechen antes de sus terceros y finales. Hasta luego. Hasta Hasta luego, luego. doctora.